Colombia, enero de 1987. Óscar Tavares, entrenador de la selección uruguaya sub-20, no está conforme con los resultados de su equipo. La celeste no ha tenido una buena primera fase y corre riesgo de quedar eliminada del Sudamericano Juvenil, lo que la dejaría sin Mundial sub-20. Se encontraba absorto en estos pensamientos cuando, al bajar al hall del hotel, se encontró con una visita inesperada. Frente a él estaba José Pedro Damiani, flamante presidente de Peñarol. Tavares sabía que era un entrenador pretendido por Peñarol y Nacional, los dos equipos más importantes del Uruguay, pero ya les había dicho a ambos clubes que no tomaría ninguna decisión hasta regresar a Montevideo después del Sudamericano sub-20. El contador, que había ganado las elecciones pocos días antes, le comunicó al entrenador que no pretendía infortunarlo su trabajo, sino que solo quería decirle que, cuando volviera a Uruguay, Peñarol lo estaría esperando para hablar de su contrato. La celeste no avanzó a la siguiente etapa del Sudamericano, así que Tavares volvió a Montevideo poco tiempo después de esta charla para asumir como nuevo entrenador de Peñarol. Tavares era una opción atractiva para Peñarol por su buen trabajo en las selecciones juveniles de Uruguay, destacando la medalla de oro conseguida en los Juegos Panamericanos de Caracas en 1983. Su perfil formador era ideal para Peñarol, ya que la mayoría de su plantel lo formaban jugadores de entre 19 y 22 años, que habían ascendido al primer equipo el año anterior, salvo por unos pocos referentes, como el portero y capitán Eduardo Pereira. Además, su apodo de El Maestro lo precedía. Este sobrenombre nació debido a su formación como maestro de primaria. Llegó a ejercer como docente en escuelas montevideanas de los barrios Paso de la Arena, Cerro y La Teja. A pesar de la juventud del plantel, Peñarol mantenía la base del equipo que el año anterior había logrado un título de forma atípica. Debido a las complejas situaciones económicas que atravesaban Carboneros y Tricolores a principios de 1986, ambos propusieron postergar el inicio del campeonato uruguayo, pero la Asociación Uruguaya de Fútbol no les concedió la prórroga, por lo que ambos equipos resolvieron no jugar hasta que estuvieran en condiciones mínimas para competir. En aquellos años, la primera división uruguaya contaba con 13 clubes, así que un equipo no jugaría en la primera jornada de la liga, y ese equipo terminó siendo Nacional, mientras que Peñarol debía jugar frente a Huracán Buceo. Los carboneros no se presentaron en respeto al pacto que tenían con los tricolores, por lo que ambos acordaron que, si una vez terminada la temporada, Nacional estaba a 1 o 2 puntos por encima de Peñarol, ambos jugarían una final para definir al campeón. Dicha final se terminó disputando y fue triunfo carbonero en los penales. El camino del maestro no tuvo un inicio sencillo en Peñarol. Para empezar, la mala situación económica que el club atravesaba no había terminado. Los jugadores apenas entrenaban en forma de protesta, ya que tenían varios sueldos sin cobrar. Solo cuando el nuevo entrenador tuvo la palabra del presidente Damiani de que esta situación se solucionaría, se pudo comenzar a trabajar. Sin embargo, Tavares tenía otro problema: llenar los zapatos de su antecesor. Roque Gastón Máspoli no solo había consagrado a Peñarol en el campeonato particular de 1986, sino que como entrenador había ganado la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1966 frente a River Plate y Real Madrid. Pero el logro más grande de Máspoli lo había conseguido como jugador. Había sido el portero titular de Uruguay en el Mundial de 1950, siendo uno de los protagonistas del famoso Maracanazo. Todo esto influyó en el rendimiento del equipo, que con el pasar de los amistosos no parecía convencer al no obtener los resultados deseados. Mientras, Nacional mostraba una cara totalmente opuesta, pareciendo encontrar un nivel de juego superior al de los aurinegros. Los detractores de Tavares señalaban que su estilo de juego distaba mucho de lo que se asociaba a Peñarol,
y que era mejor cesarlo antes de que el equipo fracasara. Pero la visita del Betis de España a Uruguay cambiaría todo esto. En homenaje al club sevillano se disputó la Copa Andalucía, un torneo de carácter amistoso en el que los dos grandes se enfrentaron al Betis y luego entre sí, en un clásico que quedaría marcado en la historia. En la previa de ese encuentro, se hablaba de que una derrota sería el fin de Tavares en Peñarol, mientras que Sergio Marcarián, el entrenador tricolor, estaba logrando resultados mucho mejores y se perfilaba como claro favorito a ganar el clásico. El partido comenzó con un gol de Ricardo Viera, que puso en ventaja a Peñarol a los 33 minutos. Pero a poco empezado el segundo tiempo, Jorge Cardaccio empataría para Nacional. A los 68 minutos, el árbitro Daniel Cardelino expulsó a Viera por una dura entrada sobre un rival. Esto generó discusiones entre el árbitro, los jugadores de Peñarol y los de Nacional. José Herrera vería la roja por una agresión a un jugador tricolor en los reclamos, y José Valle Perdomo sería expulsado por sus protestas al juez. Peñarol debía enfrentar los últimos minutos del encuentro con 8 jugadores contra un Nacional que aún contaba sus 11 elementos en cancha. Tavares decidió cambiar el planteo y dio entrada a Jorge Cabrera y Diego Aguirre en lugar de Daniel Vidal y Coquito Rodríguez respectivamente. En el minuto 83, los dos ingresos lograron lo que parecía imposible. Con un pase certero, Aguirre habilitó a Cabrera, que con un fuerte remate marcó el 2-1 final. Una vez terminado el partido, los jugadores carboneros pasarían frente a su entrenador, golpeándose el pecho y gritando, siendo Viera el que lo dijo más claro al técnico: ¿Vio, maestro? ¡Estos somos nosotros! Al día siguiente, el diario La Mañana titularía: en la lista de los imposibles había un lugar. Las dudas sobre el trabajo de Tavares se despejaron por completo. Ahora el entrenador contaba con respaldo absoluto para enfrentar la liguilla en busca de un lugar en la Copa Libertadores, objetivo que lograría de forma clara como campeón del torneo. Por aquellos años, la Copa Libertadores se disputaba de forma muy distinta. Solo había 2 representantes por cada país, emparejados con otros 2 equipos de otro país en 5 grupos de 4. Solo los primeros de cada grupo avanzarían a los grupos semifinales, donde ingresaba el campeón defensor. Estos grupos contaban con 3 integrantes cada uno, y quienes acabaran en primer lugar avanzarían a la final. Peñarol y Progreso fueron los 2 representantes de Uruguay. Fueron emparejados con los equipos peruanos Alianza Lima y San Agustín en el grupo 5. El primer partido del Carbonero fue un trabajoso triunfo ante Progreso por 3-2 en el Estadio Centenario. Luego tocaría a ambos uruguayos viajar a Perú para sus respectivos partidos. Peñarol venció 1-0 a Alianza Lima y empató a un gol por bando con San Agustín. Ya de regreso a Montevideo, empató 1-1 con Progreso y venció a ambos equipos peruanos por 2-0 en el Centenario, asegurándose su presencia en las semifinales. Sin embargo, no todas eran buenas noticias en Peñarol. El andar en el campeonato uruguayo distaba de ser bueno, y estaban lejos de la lucha por el título, que finalmente ganaría Defensor. Por otra parte, Juan Carlos Paz, una de las pocas incorporaciones del equipo por pedido expreso de Tavares y autor de los 2 goles en Perú, terminó su préstamo y debió volver a México a defender a Tigres, lo que supuso una baja sensible en el plantel Mirasol, que contaría con 13 futbolistas para disputar lo que quedaba de la Copa Libertadores. Los rivales en semifinales fueron 2 potencias de la época, Independiente y River, ambos de Argentina. El primero tenía un plantel sobresaliente que contaba con Ricardo Bocchini como gran figura del equipo, un jugador de tal calidad
que hasta el mismísimo Diego Armando Maradona admiraba. Además, Independiente tenía un llamativo invicto. El rojo jamás había perdido un partido de Copa Libertadores de local contra un equipo extranjero. Pero si Independiente era un rival duro, River lo era aún más. Se trataba del campeón vigente de América y del mundo. Tenía en sus filas futbolistas que el año anterior se habían proclamado campeones mundiales en México 86, como Oscar Ruggeri, Ney Pumpido y Héctor Enrique. Además, también se perfilaban como futuras estrellas millonarias Claudio Caniggia y Sergio Goicoechea, entre muchos otros. Sin embargo, dentro de Peñarol, la serie se vivía como algo bueno. La otra serie es más fácil, pero en esta vamos a recaudar mucho más, comentó el presidente Damiani. Además, dada la juventud del plantel carbonero y la calidad de los rivales a enfrentar, las expectativas de lograr la clasificación eran bajas, y la sensación del público y de la prensa en general era que los muchachos ya habían cumplido. Todo esto quedó atrás una vez empezada la serie semifinal. El primer partido fue un empate entre ambos equipos argentinos sin goles en Núñez, donde River oficia de local. En la segunda fecha, Peñarol recibió a Independiente en un estadio centenario repleto. Los uruguayos se encontraron rápidamente en ventaja con un gol de Aguirre a los 11 minutos y de Cabrera a los 39, cerrando Viera la goleada en un partido clave. La victoria de Peñarol por 3-0 supuso un golpe de autoridad de este grupo de jóvenes, al que los medios argentinos comenzaron a llamar los cara sucia, que significa los muchachos atrevidos. Luego Peñarol recibió a River, pero el resultado no se repitió. Carlos Grigul, entrenador del Millonario, había visto la derrota de Independiente y tomó todas las precauciones posibles para evitar que su equipo también fuera derrotado. El encuentro terminó sin goles, pero el triunfo de Independiente ante River en Avellaneda le dio un impulso al carbonero. Si lograba lo que nadie había logrado antes y vencía a Independiente en la Caldera del Diablo, aseguraría su pasaje a la final. Aquella noche del 30 de septiembre quedaría grabada a fuego en la memoria de los dos equipos. El primer tiempo se fue empatado a 0 y fue recién en el complemento cuando llegaron los goles. El primero llegó al 58, tras un desborde en velocidad de Vidal que le permitió asistir a Aguirre, quien cabeció solo entre dos rivales. 11 minutos después, Vidal volvió a picar por la banda para encontrar esta vez a Cabrera. Independiente se vio obligado a mandar a todos sus jugadores al ataque, ya que apenas quedaban 20 minutos. El legendario Ricardo Bocchini tuvo su oportunidad, pero su remate se estrelló en el travesaño. Barberón logró descontar en medio de un entrevero para poner el 2-1, lo que motivó a los argentinos a jugar cada vez más cerca del arco de Pereira. Sin embargo, otra vez la velocidad de los carboneros les permitió ampliar de contragolpe, esta vez en los pies de Da Silva, pero al minuto de reanudado el juego, Percudani anotó el 3-2. A los 84 minutos, Vidal asistió nuevamente a Cabrera para que marcara el 4-2 definitivo, sentenciando el partido y el grupo. Aquel partido sigue siendo recordado hasta el día de hoy como uno de los mejores que un equipo uruguayo ha jugado jamás como visitante en la historia de la Copa Libertadores. Dentro del plantel, el triunfo y la clasificación fueron un envío anímico muy fuerte, ya que por primera vez desde el inicio de la Copa Libertadores veían el objetivo de ser campeones como algo posible. Difícil, sí, pero posible. El partido pendiente frente a River no cambiaría absolutamente nada, por lo que ambos equipos alinearon con suplentes. Fue victoria de los argentinos por 1-0. Ahora quedaba un obstáculo más en la búsqueda de la Copa Libertadores. Pero se trataba de un poderoso equipo colombiano, plagado de estrellas,
al que la conquista del cetro continental le venía siendo esquiva: América de Cali. El equipo colombiano era una verdadera potencia de aquellos años. Su plantel estaba compuesto por jugadores como los argentinos Julio César Falcioni y Ricardo Gareca, portero y delantero respectivamente, y el paraguayo Roberto Cabañas, quien era una de las figuras más destacadas del equipo. Además de otros jugadores extranjeros, América contaba en sus filas con jugadores colombianos de gran nivel. Tal era el caso de Jorge Porras, Alexander Escobar y el gran ídolo local Willington Ortiz. El equipo caleño estaba atravesando su etapa más gloriosa. Dirigidos por Gabriel Ochoa Uribe desde 1979, había logrado un pentacampeonato a nivel local, ganando todas las ligas colombianas entre el 82 y el 86. El plano internacional era aún su materia pendiente. Había estado presente en las dos finales anteriores de Copa Libertadores, frente a Argentinos Juniors en el 85 y River Plate en el 86, pero en ambas había sido derrotado. Sin embargo, este equipo contaba con un oscuro trasfondo. La posibilidad de contar con tantas figuras y ejercer un dominio semejante sobre el fútbol colombiano se debía en gran medida a la influencia del Cartel de Cali, una organización criminal dedicada al narcotráfico, que aportaba grandes sumas de dinero para fichar jugadores y comprar árbitros. Esto nació por el fanatismo que los cabecillas de la organización, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, sentían por el equipo de su ciudad natal. Por aquellos años, Colombia vivía una situación extremadamente complicada, debido a la violencia que los cárteles de la droga generaban en sus enfrentamientos, siendo los más poderosos el Cartel de Cali y el Cartel de Medellín, liderado este último por el narcotraficante más famoso de todos los tiempos, Pablo Escobar. La guerra abierta entre ambas facciones ya había causado centenares de muertes, entre los que se llegaron a contar incluso 4 candidatos a presidentes de Colombia. El fútbol se convirtió en uno más de los frentes de batalla, por lo que ambos carteles invertían fuertes sumas de dinero en los equipos más representativos y populares de sus ciudades. En lo estrictamente deportivo, el camino del conjunto Escarlata a la final empezó en el grupo 2, donde fueron emparejados junto a Deportivo Cali y los equipos bolivianos de Strongest y Oriente Petrolero. América tuvo que disputar un partido de desempate con Deportivo Cali después de que ambos equipos empataran tanto en puntos como en diferencia de goles. El Escarlata avanzó al imponerse 4-2 en los penales del clásico caleño. En el grupo semifinal, sus rivales fueron Cobreloa de Chile y Barcelona de Ecuador. Logró la clasificación a la final por tener mejor saldo de gol que el conjunto chileno, al vencer a los ecuatorianos 4-0 en la última fecha. Por aquellos años, la final de la Copa Libertadores se disputaba a 2 partidos, con posibilidad de un tercero. La serie comenzaba con partidos de ida y vuelta, y aquel que lograra más puntos era el campeón, sin importar la diferencia de goles. Sin embargo, si había empate en este rubro, se debía jugar un tercer partido en territorio neutral. La primera final se disputó el 21 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero, donde América era local. Nos hicieron de todo. En el hotel todo el tiempo había mucha música y muchas mujeres por todos lados. Fuimos a un entrenamiento y a la salida nuestro ómnibus había desaparecido. Tuvimos que esperar 2 horas metidos en un barcito, esperando a que alguien nos pasara a buscar. Recordaría a José Herrera, defensor de Peñarol, sobre los días previos a la final. El día del partido, varios jugadores, como el propio Herrera, mencionaron que había polvo pica pica en los asientos del vestuario y que al tocarse los ojos sentían un gran ardor. También se habla de que el vestuario se llenó de humo, pero aquí no hay concordancia. Para algunos jugadores, como Jorge Goncalves, era imposible respirar,
pero para otros, como Diego Aguirre, solo era algo un poco molesto. Una vez comenzado el partido, América demostró ser un equipo formidable. Rápidamente se puso en ventaja con un gol del paraguayo Juan Manuel Bataglia, y 12 minutos después, su compatriota Roberto Cabañas marcaría el segundo. El marcador no se volvería a mover, pero la superioridad de un equipo sobre el otro era tan marcada que los jugadores del equipo colombiano aprovecharían para molestar a los uruguayos. Uno de los casos más claros fue el del portero Julio César Falcioni, que tras atajar un tiro libre a Jorge Villar, le mostraba la pelota en sus manos, preguntándole: ¿buscabas esto? Los jugadores de Peñarol lo tendrían presente en la revancha. La ida terminó con un triunfo del equipo caleño por 2-0. Tavares habló a sus dirigidos y les dijo que, si jugando tan mal y lejos de su nivel habitual, habían perdido por un marcador tan escaso, entonces, en Uruguay, con su gente, debían poder ganar si jugaban como lo hacían habitualmente. La derrota en Colombia obligaba a Peñarol a ganar en Montevideo para forzar un tercer partido, ya que el empate haría campeón al América. El 28 de octubre se jugó el segundo partido de la serie, que nuevamente empezó ganando el conjunto colombiano con un gol de Cabañas a los 19 minutos. Y el marcador no se volvería a mover en el resto del primer tiempo. Al salir el equipo uruguayo al complemento, las 57.000 almas que colmaron el centenario empujaron a los carboneros contra el arco de Falcioni. El gol del empate sería esperar hasta el minuto 68, con un cabezazo de Aguirre después de un tiro de esquina. Pero con el pasar del tiempo, parecía que el partido terminaría empatado y los colombianos serían campeones. Hasta que Aguirre cayó cerca del área y el árbitro Ricardo Calabria marcaría tiro libre para Peñarol al minuto 87. Herrera era el encargado de los tiros libres en Peñarol, pero Jorge Villar, que había entrado pocos minutos antes del empate, quería ser quien ejecutara el tiro libre. Estuvieron de acuerdo, ya que seguramente Falcioni estaría esperando que el rematador fuera Herrera. Años más tarde, Cabañas sería dirigido por Tavares en Boca Juniors. Recordando este partido, el paraguayo le diría a su entrenador que conocían todos los detalles del plantel de Peñarol, hasta qué comida les gustaba a sus jugadores, pero no tenían ni idea de quién era Villar. El cambio de rematador dio resultado. El tiro de Villar se metió en el ángulo dejando a Falcioni parado, sin poder llegar a reaccionar. El autor del gol salió corriendo a festejar con la hinchada, que había explotado en un grito de gol a todo pulmón. Al volver, se enfrentó con el portero argentino y le gritó: ¿por qué no la vas a buscar ahora, que la tenés en el ángulo?, en respuesta a sus provocaciones del partido de ida. El encuentro terminó con el marcador definitivo de 2-1. En el hotel del conjunto caleño, lo primero que se hizo fue cancelar la orquesta que se había contratado, ya que estaban seguros que serían campeones en Montevideo. Como Peñarol y América ganaron un partido cada uno, fue necesario jugar un desempate. Sin embargo, los colombianos tenían una ventaja en este partido. Si una vez finalizados los 90 minutos regulares y los 30 de la alargue, ambos equipos estaban empatados, América sería campeón por diferencia de goles. La sede de este partido fue el Estadio Nacional de Santiago de Chile, el 31 de octubre. Las finales anteriores habían sido tensas, pero esta se presentó como un encuentro mal jugado desde el arranque. En todo momento, los jugadores del equipo colombiano hicieron sentir a los jóvenes jugadores de Peñarol la diferencia de edad y experiencia, no solo en su habilidad, también en varias agresiones, como el golpe en el rostro que sufrió Diego Aguirre
de un defensor colombiano antes de entrar a la cancha. Esta acción cambiaría la historia del partido. Tras finalizar el primer tiempo sin goles y casi sin ocasiones de riesgo, América decidió apostar por dejar que los minutos pasaran, ya que el reloj era su aliado, y pronto Peñarol entraría en desesperación, dejando huecos que esperaban aprovechar. En el segundo tiempo todo siguió de forma similar, hasta que Herrera logró provocar a Cabañas lo suficiente para que ambos fueran expulsados a los 74 minutos. Los 90 minutos terminaron y comenzó el alargue. El primer chico nuevamente se fue sin goles. A falta de 5 minutos para terminar el partido, Villar tuvo una ocasión clara, pero su remate se fue muy abierto y no entró en el arco de Falcioni. Parecía que se había ido la copa. En el último minuto, Aguirre decidió tomar venganza del golpe en el rostro. Él era delantero centro y debía permanecer en el área rival, pero salió de la misma y se encaminó hacia su izquierda para encontrarse a su agresor y atacarlo tan pronto como el juez terminara el partido. Este cambio de posición le permitió estar en el momento y lugar exactos. Recogió una pelota que le quedó larga a Villar, encaró a Falcioni y convirtió el gol del triunfo al minuto 120. Los jugadores colombianos, incrédulos de lo que acababa de ocurrir, cayeron desplomados al suelo, tapándose la cara con las manos. El tiempo restante fue tan escaso que apenas dio para que América volviera a poner en juego la pelota. El juez pitó el final del partido. Aguirre fue levantado en andas por sus compañeros. El muchacho que 2 años antes había sido el goleador de la B uruguaya en Liverpool, acababa de anotar el gol que los convertía en los campeones de América. Sus compañeros siempre le dijeron que su gol fue la mejor venganza que pudo tener contra el América, que tanto los había provocado en los 3 partidos. Cuenta la leyenda que segundos antes del gol de Aguirre, la señal televisiva de Colombia se interrumpió momentáneamente. Los hinchas del América salieron a festejar creyéndose campeones, pero cuando la señal volvió, cayeron en cuenta de lo que había sucedido. Esta fue la última definición a tercer partido en cancha neutral en la historia de la Copa Libertadores. Al año siguiente, se implementaría el régimen de final de ida y vuelta, donde la diferencia de goles sí sería tomada en cuenta para definir el campeón en los 2 partidos. Al volver a Montevideo, los jugadores de Peñarol fueron recibidos como héroes por haber conquistado la Copa Libertadores en la final más dramática que el torneo haya visto jamás.